Hola, mi nombre es Aiden Vesper. Seré yo quien los lleve a recorrer los senderos más oscuros de lo desconocido. En este canal, juntos exploraremos historias que desafían la lógica, leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y misterios que aún esperan ser resueltos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras susurran secretos y lo inexplicable se convierte en realidad. Si crees que estás listo para enfrentar lo desconocido, acompáñame. Aquí, en Sombras y Misterios, las historias no solo se cuentan, se viven. Esta semana nos adentraremos y disfrutaremos una historia llena de sombras y misterios. Él está dispuesto a convertir este mundo en un infierno y debe ser detenido. El Señor del Vacío. Que la disfruten. El guardián avanzó hacia Elías, extendiendo una mano hacia el cetro. Tu conexión con este artefacto es fuerte, pero incompleta. Los artefactos no solo prueban a sus portadores, también los guían. Aún no habéis descubierto todo su potencial, porque los secretos más profundos están en el tercer artefacto. ¿Qué es el tercer artefacto?, preguntó Lía. El núcleo del equilibrio, el corazón que une los otros dos fragmentos. Solo al reunirlos todos, comprenderéis la verdad completa. ¿Y qué pasa si fallamos?, preguntó Iván con la voz llena de temor. El emisario abrirá el portal completamente y el abismo consumirá este mundo. Pero hay algo más que debéis saber. La figura se volvió hacia Lía y Elías. Vuestros sacrificios no son en vano, pero si continuáis dudando, los artefactos percibirán vuestra incertidumbre y se volverán en vuestra contra. No temáis al dolor. Es un reflejo de vuestra humanidad y es lo que os hace fuertes. El guardián comenzó a desvanecerse lentamente, su luz disipándose en el aire. Portadores, recordad, el equilibrio no se alcanza sin lucha y la verdad no se revela sin sacrificio. Seguid adelante, porque el tiempo se agota. ¡Espera!, gritó Lía, pero la figura ya había desaparecido, dejando al grupo en silencio. Elías miró el cetro en sus manos, sus runas brillando débilmente. No solo estamos luchando contra el emisario, estamos luchando contra nosotros mismos. ¿Crees que podemos hacerlo?, preguntó Sara, con el miedo aún visible en su rostro. Tenemos que hacerlo, respondió Lía, con el anillo brillando en su mano. No importa lo que nos cueste, el guardián tenía razón. El dolor que sentimos es un reflejo de nuestra humanidad, y mientras sigamos luchando, no podremos ser corrompidos. El grupo seguía avanzando por el bosque, pero el peso de los recientes descubrimientos y los artefactos hacía que cada paso se sintiera más pesado. Elías y Lía, aunque agotados, mantenían la cabeza alta, conscientes de que eran el núcleo de la resistencia contra el emisario. Sin embargo, el resto del grupo comenzaba a sentir una tensión creciente. ¿Por qué solo ellos llevan los artefactos?, preguntó Diego en voz baja, dirigiéndose a Sara mientras caminaban detrás de los demás. No lo sé, respondió Sara sin mirarlo, pero a veces siento que estamos aquí solo para seguirlos, como si no importáramos en la gran lucha. Diego suspiró. Tiene que haber algo más para nosotros. No puedo seguir sintiéndome inútil mientras ellos cargan con todo. Antes de que pudieran seguir hablando, el aire se tornó frío y denso y un rugido familiar resonó en el bosque. El guardián del anillo había regresado, su cuerpo oscuro iluminado por un resplandor púrpura. Esta vez parecía aún más grande y más letal, con extremidades que se movían como látigos y un aura que hacía que el suelo temblara. «¡Está aquí otra vez!», gritó Iván, retrocediendo mientras sacaba una antorcha improvisada. «Formen un círculo», ordenó Elías, levantando el cetro mientras las runas comenzaban a brillar. El guardián no esperó. Cargó directamente hacia Lía, como si pudiera sentir la energía del anillo en su mano. Su ataque fue rápido y brutal, rompiendo la barrera que Elías apenas había comenzado a formar.
Es más fuerte que antes, gritó Chelo, lanzándose hacia Lía para sacarla del camino del ataque. No podemos enfrentarlo como antes, dijo Elías, esquivando por poco una de las extremidades del guardián. En medio del caos, algo cambió en el grupo. Iván corrió hacia Elías, colocando una mano sobre su hombro. «Dime qué hacer. No voy a quedarme aquí viendo cómo nos destruye». Elías lo miró sorprendido, pero asintió rápidamente. «Usa la antorcha para distraerlo. Necesito tiempo para cargar un ataque con el cetro». Iván asintió y comenzó a moverse alrededor del guardián, golpeando las sombras con la antorcha y atrayendo su atención. Al mismo tiempo, Lía y Chelo trabajaban juntos. Chelo usó lo que quedaba de su cámara para lanzar destellos de luz hacia el guardián, mientras Lía recitaba un conjuro desde el libro, canalizando la energía del anillo para crear una barrera que protegiera a los demás. ¿Listo, Lía?, preguntó Chelo, manteniéndose a su lado mientras las sombras intentaban romper la barrera. «Siempre», respondió ella con una sonrisa débil pero determinada. Por otro lado, Diego y Sara, que hasta ese momento se habían sentido como espectadores, finalmente tomaron acción. Sara sacó una pequeña botella de agua bendita de su mochila y la lanzó hacia el guardián, mientras Diego usaba una piedra afilada para cortar las raíces que comenzaban a emerger del suelo. «Esto es mejor que quedarnos mirando», gritó Diego, mientras Sara recitaba un conjuro para ralentizar al guardián. «¿Quién hubiera pensado que seríamos útiles?», respondió ella con una sonrisa. Mientras el grupo luchaba juntos, el guardián pareció vacilar por un momento, como si sus ataques fueran menos precisos. Fue entonces cuando Elías se dio cuenta de algo. «¡Escuchen!», gritó. «Todos estamos conectados a los artefactos». Elías asintió, aunque su rostro seguía sombrío. «Pero esto también significa que el emisario lo sabe. Si somos todos portadores en algún nivel, él atacará nuestras conexiones. Debemos estar preparados para protegernos mutuamente». «Lo estaremos», dijo Iván con confianza, colocando una mano en el hombro de Elías. El grupo avanzaba por un sendero estrecho, rodeado por un bosque sombrío que parecía observarlos. Estaban exhaustos después del enfrentamiento con el guardián del anillo, pero la sensación de haberlo derrotado les daba un pequeño respiro. «¿Realmente está muerto?», preguntó Sara caminando al lado de Diego. «Lo vimos desaparecer», respondió Diego, aunque su tono no era del todo convincente. «Eso no significa que esté destruido», dijo Elías, mirando el cetro en su mano. «Los guardianes son extensiones de los artefactos. No pueden ser eliminados tan fácilmente». De repente, una voz resonó en sus mentes, profunda y firme. «Los guardianes no podemos ser destruidos. Tengan cuidado». El grupo se detuvo en seco, sus rostros llenos de inquietud. «Eso fue...», comenzó Lía mirando a Elías. «El guardián del cetro», respondió él, «nos está advirtiendo». El aire a su alrededor se volvió helado y un rugido ensordecedor sacudió el bosque. Antes de que pudieran reaccionar, el guardián del anillo apareció entre los árboles. Su cuerpo, ahora más oscuro y retorcido, parecía estar envuelto en una energía que pulsaba con odio puro. «¡No puede ser!», gritó Iván, retrocediendo. «¡Lo destruimos!». «No lo destruimos», dijo Elías, levantando el cetro. «Solo lo debilitamos». El guardián rugió nuevamente y se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Su furia era evidente en cada movimiento, y sus ataques eran más precisos y letales que antes. «¡Formen una barrera!», gritó Lía, levantando el anillo mientras las runas brillaban. Chelo se posicionó a su lado, lanzando destellos de luz con su cámara, pero el guardián rompió la barrera con un solo golpe, lanzando a ambos al suelo. «Es más fuerte que antes», gritó Sara, tratando de recitar un conjuro desde el libro, pero una extremidad del guardián la golpeó, dejándola sin aliento. El grupo intentó reorganizarse, pero el guardián no les dio tiempo.
Sus ataques eran rápidos y despiadados, golpeando con precisión cada vez que alguien intentaba contraatacar. Diego logró lanzar una piedra hacia el guardián, pero apenas lo distrajo. En respuesta, la criatura lo derribó con un golpe que lo dejó inmóvil en el suelo. «No podemos detenerlo», gritó Iván mientras trataba de proteger a Elías, que estaba cargando un ataque con el cetro. «Tenemos que resistir», respondió Elías, pero su voz mostraba el cansancio acumulado. El guardián levantó una de sus extremidades, concentrando toda su energía en un ataque final. La oscuridad alrededor de su cuerpo se intensificó, y el grupo se dio cuenta de que no tenían forma de detenerlo. «Es el final», murmuró Lía, cerrando los ojos mientras se preparaba para el golpe. En ese momento, una luz brillante llenó el bosque, y el guardián del cetro apareció entre ellos. Su figura translúcida y etérea se interponía entre el grupo y el guardián del anillo. «Basta, hermano», dijo la figura, su voz resonando con autoridad. El guardián del anillo rugió, lanzándose hacia su hermano con toda su furia. El impacto fue como el choque de dos fuerzas primordiales, y el suelo bajo ellos se agrietó con la energía liberada. El guardián del cetro y el guardián del anillo comenzaron a luchar. Sus movimientos eran rápidos y letales, cada golpe liberando ondas de energía que sacudían el bosque. Elías se levantó con dificultad, observando la escena con asombro. «Están igualados. Ninguno puede ganar fácilmente». «¿Cómo puede ser esto posible?», preguntó Chelo, ayudando a Lía a levantarse. «Porque ambos son manifestaciones del equilibrio», respondió Elías. «Pero uno ha sido corrompido. Esta lucha es un reflejo de nuestra propia batalla contra el emisario». Los golpes entre los guardianes eran brutales. Cada ataque parecía estar al borde de destruir a uno de ellos, pero ambos resistían con una ferocidad inhumana. La energía oscura del guardián del anillo se enfrentaba a la luz pura del guardián del cetro, y el equilibrio del enfrentamiento era tan perfecto que parecía no tener fin. «Esto no puede seguir así», gritó Sara. «Si siguen luchando, nos destruirán a todos». «Tenemos que hacer algo», añadió Diego, mirando cómo las ondas de energía se acercaban peligrosamente al grupo. «El guardián del cetro nos está dando tiempo», dijo Elías. «Debemos aprovecharlo para escapar y encontrar el tercer artefacto. Esa es la única manera de detener esto». «¿Y dejarlo luchar solo?», preguntó Lía, mirando al guardián con una mezcla de culpa y desesperación. «No tenemos opción», respondió Elías. «Él sabe que esta lucha no se puede ganar sin el equilibrio completo. Eso es lo que nos está diciendo». Con el corazón pesado, el grupo comenzó a retroceder, alejándose de la batalla que seguía sacudiendo el bosque. Cada paso era un recordatorio de su impotencia, pero también de la importancia de su misión. «Volveremos por ti», murmuró Lía, mirando al guardián del cetro antes de desaparecer entre los árboles. La lucha parecía interminable, pero sabían que su único camino era hacia adelante. El grupo seguía avanzando por el bosque, dejando atrás el estruendo de la lucha entre los guardianes. Aunque sabían que el guardián del cetro estaba dándoles una oportunidad para escapar, la culpa y la incertidumbre pesaban sobre ellos. «¿Crees que podrá resistir?», preguntó Sara, rompiendo el silencio mientras miraba a Elías. «No lo sé», respondió Elías con franqueza, «pero sé que no habría intervenido si no creyera que todavía podemos detener al emisario». «Entonces no podemos fallarle», dijo Lía, apretando el anillo en su mano. «Debemos encontrar el tercer artefacto antes de que sea demasiado tarde». Mientras continuaban su marcha, el aire comenzó a cambiar. La neblina que había cubierto el bosque empezó a disiparse, y el sonido de un río lejano rompió el silencio opresivo. Una sensación de calma inusual llenó el ambiente, como si estuvieran entrando en un lugar diferente. «¿Qué es esto?», preguntó Chelo mirando a su alrededor. «El aire es más puro», añadió Iván.
No parece parte de la corrupción del portal. Elías levantó el cetro y las runas comenzaron a brillar débilmente. Estamos cerca de algo importante. En ese momento, una figura luminosa apareció ante ellos, similar al guardián del cetro, pero más pequeña y menos definida. Su voz resonó suavemente en sus mentes. Portadores, vuestra próxima prueba os espera. El tercer artefacto yace en el Valle del Silencio, donde el equilibrio nació y donde deberá ser restaurado. ¿El Valle del Silencio?, preguntó Diego con el ceño fruncido. ¿Qué es eso? Un lugar protegido del abismo, pero también de la luz. Es neutral. Allí, el tercer artefacto descansa, esperando a quienes sean dignos de portarlo. La figura luminosa comenzó a desvanecerse, pero no sin antes dejarles un último mensaje. El camino será difícil. El emisario no permitirá que completéis vuestra misión, pero si falláis, no habrá esperanza para vuestro mundo. El grupo continuó hacia el norte, guiados por las instrucciones de la figura. Mientras caminaban, discutían lo que les esperaba. Este Valle del Silencio suena como un lugar donde podríamos estar en desventaja, dijo Iván, ajustando su mochila. El hecho de que sea neutral significa que ni el emisario ni nosotros tendremos ventaja allí, explicó Elías, pero eso no significa que estará libre de peligro. Me preocupa más lo que sucederá cuando tengamos los 3 artefactos, dijo Lía mirando el anillo. El proceso de purificación ya nos está afectando. ¿Qué pasará cuando el tercer artefacto se una a los otros 2? Elías guardó silencio por un momento antes de responder. No lo sé, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. El emisario hará todo lo posible para detenernos. Al llegar a un pequeño claro, el grupo encontró las ruinas de una antigua estructura, posiblemente un santuario dedicado a los guardianes del equilibrio. En el centro, sobre un pedestal de piedra desgastada, encontraron un mapa tallado que parecía señalar el camino al Valle del Silencio. Esto debe ser lo que necesitamos, dijo Chelo, limpiando el polvo del mapa con cuidado. El mapa mostraba un terreno montañoso, con un río serpenteante que conducía a un valle rodeado de picos altos y abruptos. En el centro del valle había un símbolo que les resultaba familiar, las runas de los artefactos. Ese es el lugar, dijo Elías, pero parece que tendremos que cruzar varios obstáculos antes de llegar allí. ¿Qué tipo de obstáculos?, preguntó Sara preocupada. El terreno es difícil y el emisario probablemente ya sabe hacia dónde vamos, respondió Lía. Esto no será fácil. El grupo comenzó a seguir el mapa, dirigiéndose hacia las montañas que rodeaban el valle. El primer obstáculo era un río ancho y turbulento que cortaba su camino. ¿Cómo cruzamos esto?, preguntó Diego, observando las aguas embravecidas. Elías examinó el mapa y las runas grabadas en el pedestal. El río está conectado al equilibrio. Si usamos los artefactos correctamente, podríamos crear un puente temporal. ¿Y si fallamos?, preguntó Iván. Entonces nos arriesgamos a ser arrastrados por la corriente, respondió Elías. Lía y Elías trabajaron juntos, utilizando el anillo y el cetro para trazar runas en el aire. Poco a poco, un puente de luz comenzó a formarse sobre el río, pero era inestable y requería concentración constante para mantenerse. ¡Rápido! ¡Crucen uno a la vez!, ordenó Elías. Mientras cruzaban el río, el aire se volvió más pesado y un zumbido bajo comenzó a llenar el ambiente. ¿Qué es eso?, preguntó Sara mirando hacia el bosque detrás de ellos. El emisario lo sabe, dijo Elías con el rostro tenso. Está enviando algo tras nosotros. Cuando el último miembro del grupo cruzó el puente, este comenzó a desmoronarse, justo cuando figuras sombrías emergían del bosque. Las criaturas eran similares a las sombras conscientes que habían enfrentado antes, pero más grandes y feroces. «No tenemos tiempo para enfrentarlas», gritó Diego. «¡Sigan corriendo!».
dijo Lía, mientras el grupo comenzaba a moverse rápidamente por el camino hacia las montañas. Mientras corrían, cada miembro del grupo comenzó a sentir algo diferente, una conexión más fuerte con los artefactos. Diego y Sara sentían un calor en sus cuerpos, como si la energía de los objetos estuviera fluyendo hacia ellos, mientras que Iván y Chelo experimentaban una claridad mental que nunca antes habían sentido. El proceso se está acelerando, dijo Elías, jadeando mientras corría. Los artefactos nos están preparando para el desafío final. ¿Estaremos listos?, preguntó Lía, mirando el horizonte donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. No lo sé, respondió Elías, pero ya no hay vuelta atrás. El bosque parecía interminable y cada paso que daban los alejaba más de la claridad. El grupo corría con todas sus fuerzas, mientras el rugido de las sombras que los perseguían resonaba detrás de ellos. Pero lo que los aterrorizaba aún más era la extraña sensación de que el bosque mismo estaba vivo y combatiendo esas criaturas. ¿Escuchan eso?, preguntó Sara, jadeando mientras corría junto a Diego. Esas cosas están gritando como si estuvieran siendo destruidas, dijo Chelo, mirando por encima del hombro. Sea lo que sea, no nos detengamos para averiguarlo, gritó Lía, liderando la marcha mientras el anillo brillaba débilmente, guiándolos con una luz tenue. Elías, que corría detrás del grupo, apretó el cetro en su mano. Este bosque no está bajo el control del emisario. Algo aquí está interfiriendo con sus fuerzas. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Iván, esquivando una raíz que emergió repentinamente del suelo. No lo sé, respondió Elías, mirando con desconfianza los árboles retorcidos. De repente, los rugidos se desvanecieron y el grupo se detuvo, jadeando y tratando de recuperar el aliento. La quietud que los rodeaba era más opresiva que el ruido anterior. ¿Qué pasó?, preguntó Chelo mirando a su alrededor. Creo que las sombras fueron eliminadas, dijo Lía, aunque su tono mostraba más confusión que alivio. El bosque las detuvo, dijo Elías examinando los árboles a su alrededor. Pero no lo hizo por nosotros. Este lugar tiene su propia voluntad. Mientras hablaban, la niebla comenzó a espesarse y los árboles parecían moverse, cerrando el camino por el que habían llegado. ¿Dónde está el sendero?, preguntó Sara con pánico en la voz. No hay sendero, respondió Iván, mirando a su alrededor. Estamos atrapados. Mientras el grupo intentaba orientarse, Diego sintió algo extraño. Era un leve tirón en su pecho, una sensación cálida que parecía emanar desde lo más profundo del bosque. ¿Lo sienten?, preguntó de repente mirando a los demás. ¿Sentir qué?, respondió Chelo frunciendo el ceño. Algo me está llamando. No sé cómo explicarlo, pero siento que sé hacia dónde debemos ir. ¿El llamado de los artefactos?, preguntó Lía observándolo con atención. No estoy seguro, pero se siente igual que cuando los artefactos reaccionan. Es como si algo o alguien nos estuviera guiando. ¿Y cómo sabemos que no es una trampa?, preguntó Sara con cautela. No lo sabemos, intervino Elías. Pero si Diego está conectado a esto de alguna manera, debemos confiar en él. Diego lideró al grupo, siguiendo ese inexplicable llamado que lo guiaba entre la niebla y los árboles. Cada paso parecía alejar más el miedo de perderse, y aunque no entendía por qué, sabía que estaba yendo en la dirección correcta. ¿Cómo sabes hacia dónde ir?, preguntó Iván, caminando justo detrás de él. No lo sé, solo lo siento, respondió Diego sin detenerse. Es como si los artefactos estuvieran interactuando contigo, dijo Elías observándolo cuidadosamente. ¿Eso es posible?, preguntó Lía sintiendo una leve vibración en el anillo. Los artefactos están vinculados al equilibrio, respondió Elías. Tal vez Diego esté comenzando a encontrar su conexión con ellos.
Después de lo que pareció una eternidad, el grupo llegó a un claro en el bosque. En el centro había un árbol enorme, mucho más grande que cualquiera de los demás. Sus raíces se extendían como tentáculos y su tronco estaba cubierto de runas similares a las de los artefactos. Esto es lo que me llamaba, dijo Diego acercándose al árbol. Elías examinó las runas, sus ojos llenos de asombro. Este árbol es antiguo, mucho más antiguo que los artefactos. Creo que es parte de su creación. ¿Parte de su creación?, preguntó Sara, mirando el tronco con cautela. El equilibrio siempre ha existido, pero alguien usó este árbol como un canal para crear los artefactos. Es un punto de convergencia entre el abismo y la luz. Mientras hablaban, el tronco del árbol comenzó a brillar y una voz resonó en sus mentes. El tercer artefacto os espera, pero primero debéis demostrar que sois dignos de recibirlo. De las raíces del árbol surgieron sombras, pero estas eran diferentes a las del emisario. Eran luminosas, como si estuvieran hechas de luz y oscuridad a la vez, y rodearon al grupo rápidamente. «¡Esto no es una trampa del emisario!», gritó Elías levantando el cetro. «Esto es parte de la prueba». Las sombras comenzaron a moverse, atacando al grupo con precisión. Cada golpe no solo dolía físicamente, sino que también dejaba una sensación de vacío en sus mentes, como si estuvieran enfrentando sus propios miedos y dudas. «No podemos rendirnos», gritó Lía, lanzando una ráfaga de energía con el anillo. Diego, sintiendo que el llamado del árbol lo fortalecía, levantó un trozo de madera y comenzó a luchar junto a Sara. Aunque no tenía el poder de los artefactos, sentía que su conexión con ellos lo hacía más fuerte. «¡Estamos juntos en esto!», gritó, bloqueando un ataque dirigido a Sara. Chelo e Iván luchaban espalda con espalda, utilizando lo que tenían a mano para repeler a las sombras. «Esto no se trata solo de los artefactos», gritó Chelo. «Se trata de nosotros como grupo. Podemos hacerlo juntos». Mientras el grupo luchaba, las runas del árbol comenzaron a brillar intensamente y las sombras se desvanecieron una por una. Finalmente, el claro quedó en silencio y la luz del árbol envolvió al grupo. «Habéis demostrado vuestra valía», dijo la voz del árbol. «El tercer artefacto os espera en el Valle del Silencio. Seguid adelante, portadores. El equilibrio depende de vosotros». El grupo, agotado pero triunfante, observó cómo el árbol dejó de brillar, marcando el final de la prueba. Elías se acercó a Diego colocando una mano en su hombro. «Hoy has demostrado que tienes un propósito en esta lucha. Todos lo tenemos». Diego asintió, con una determinación renovada. «No me detendré hasta que terminemos esto». El viento soplaba con una fuerza helada mientras el grupo ascendía hacia las montañas que rodeaban el Valle del Silencio. Cada paso los acercaba a su objetivo, pero también a un ambiente cada vez más opresivo. La luz del anillo en la mano de Lía era apenas visible, y las runas del cetro en manos de Elías parecían apagarse intermitentemente, como si los artefactos mismos dudaran de su misión. «Este lugar se siente vacío, pero a la vez demasiado vivo», murmuró Sara, observando las sombras alargadas que parecían moverse a lo largo de las rocas. «Es el Valle del Silencio», dijo Elías, sin mirar atrás. «Un lugar donde la luz y la oscuridad se cancelan mutuamente. Aquí, el equilibrio es absoluto y nuestra conexión con los artefactos será puesta a prueba». «¿Eso significa que los artefactos no funcionarán?», preguntó Chelo con el tono cargado de preocupación. «No lo sabemos», respondió Lía, aunque su expresión sugería que lo temía. Al llegar al borde de un acantilado, el grupo finalmente pudo ver el Valle del Silencio. Era un paisaje desolado, un terreno llano rodeado de picos altos y oscuros, con una neblina espesa que cubría todo como una mortaja. En el centro del valle había una estructura gigantesca,
un monolito negro que irradiaba una energía densa y casi palpable. «Ese debe ser el lugar», dijo Diego, señalando hacia el monolito. «Parece que está a 1.000.000 de kilómetros», murmuró Iván, frotándose las sienes. «Y entre nosotros y ese lugar probablemente haya obstáculos que no podemos imaginar», dijo Elías, mirando el valle con una mezcla de fascinación y preocupación. El grupo comenzó a descender hacia el valle, pero apenas habían avanzado unos pasos cuando un sonido extraño llenó el aire. Era como un murmullo, pero multiplicado por miles de voces, todas susurrando palabras ininteligibles. «¿Qué es eso?», preguntó Chelo, deteniéndose en seco. «El camino de los ecos», dijo Elías con el rostro tenso. «Un fenómeno del Valle del Silencio. Estas voces no solo nos confundirán, nos mostrarán lo peor de nosotros mismos». Las voces comenzaron a intensificarse y cada miembro del grupo sintió cómo algo dentro de ellos comenzaba a romperse. «No puede ser», murmuró Sara, cayendo de rodillas mientras las voces en su mente se transformaban en gritos de desesperación. Veía imágenes de su familia, consumida por las sombras del emisario, y escuchaba sus gritos pidiendo ayuda. Diego intentó ayudarla, pero pronto quedó atrapado en su propia visión, una escena de abandono en la que caminaba solo por un mundo desierto, incapaz de salvar a nadie. Lía sintió cómo el anillo en su mano pesaba más que nunca, mientras las voces la acusaban de no ser digna, de que su debilidad llevaría a todos a la muerte. «Elías, no puedo moverme», dijo, con lágrimas en los ojos. «Luchen contra ello», gritó Elías, aunque él mismo estaba siendo atacado por las voces que le recordaban todos sus fracasos y los sacrificios que no pudo evitar. Fue Iván quien rompió el hechizo, levantando una antorcha improvisada y gritando con todas sus fuerzas. «Esto no es real, no dejaré que nos venza». Su grito rompió el ambiente opresivo y las voces comenzaron a desvanecerse lentamente. El grupo, aunque débil y tembloroso, logró avanzar un poco más. Cuando llegaron al fondo del valle, el monolito negro parecía más cercano, pero ahora estaba rodeado de estatuas gigantes que formaban un círculo perfecto. Cada estatua representaba una figura humana, pero sus ojos estaban abiertos, brillando con una luz roja que atravesaba la niebla. «Esas cosas no están ahí solo para decorar», dijo Chelo con un tono nervioso. «No lo están», confirmó Elías. «Las estatuas vigías se activan cuando perciben emociones extremas, miedo, ira, desesperación. Si detectan algo, atacarán». «Entonces, ¿cómo pasamos?», preguntó Sara, mirando a las figuras con inquietud. «Debemos mantenernos en calma», dijo Lía, aunque su voz temblaba. «No dejar que sientan nada». El grupo comenzó a avanzar lentamente, conteniendo su respiración y concentrándose en mantenerse serenos. Pero la tensión era insoportable. Las estatuas parecían mirarlos directamente y cada paso parecía durar una eternidad. Diego tropezó con una piedra y dejó escapar un leve grito. Una de las estatuas giró su cabeza hacia él y su luz roja se intensificó. «¡Cuidado!», gritó Iván, pero ya era demasiado tarde. La estatua cobró vida, levantando un brazo que brillaba con energía oscura y lanzando un ataque directo hacia el grupo. Elías levantó el cetro, creando una barrera de luz que detuvo el ataque por un instante, pero más estatuas comenzaron a activarse, rodeándolos. «¡No podemos luchar contra todas!», gritó Sara, buscando refugio detrás de una roca. «¡No tenemos otra opción!», gritó Lía, levantando el anillo y lanzando una ráfaga de energía que desintegró a una de las estatuas. Pero por cada estatua que destruían, otra se activaba. El grupo luchaba con todas sus fuerzas, pero la desesperación se hacía cada vez más palpable. «Esto es una trampa, no podemos ganar», gritó Chelo mientras esquivaba un ataque. «Debemos avanzar, no detenernos aquí», dijo Elías, señalando hacia el monolito.
El grupo, agotado y con las fuerzas al límite, logró abrirse paso entre las estatuas y correr hacia el monolito. Sus cuerpos estaban heridos y sus mentes al borde del colapso, pero sabían que no podían detenerse. Cuando finalmente llegaron a la base del monolito, se desplomaron al suelo, respirando con dificultad. ¿Estamos a salvo?, preguntó Sara con la voz apenas audible. No lo creo, dijo Elías, mirando hacia la cima del monolito. Pero estamos más cerca que nunca. El grupo observaba el monolito negro que se alzaba ante ellos, imponente y silencioso. Su superficie parecía pulida como un espejo, pero cuando alguien intentaba mirarla directamente, su reflejo se distorsionaba, como si el monolito rechazara ser comprendido. El tercer artefacto está dentro, dijo Elías, rompiendo el silencio, mientras apoyaba el cetro en el suelo para mantenerse en pie. Pero no será tan simple como entrar y tomarlo. Este lugar fue diseñado para probarnos. Como si las estatuas no fueran suficiente prueba, murmuró Iván, con el rostro todavía marcado por el cansancio. Esto será diferente, dijo Lía mirando el monolito. Lo siento, este lugar está vivo. De repente, las runas del anillo en la mano de Lía y del cetro en la mano de Elías comenzaron a brillar. El monolito reaccionó, abriéndose lentamente con un sonido profundo y resonante. La entrada reveló un pasillo oscuro que parecía extenderse infinitamente. «Es ahora o nunca», dijo Chelo, ajustando su mochila y avanzando con cautela. Uno por uno, el grupo entró en el monolito y la puerta se cerró tras ellos, sumiéndolos en una oscuridad total. «¿Qué es esto?», preguntó Sara, encendiendo una pequeña linterna que apenas iluminaba el espacio. «No lo sé», respondió Elías, levantando el cetro que comenzó a emitir una luz tenue. «Pero algo nos está observando». Mientras avanzaban, las paredes comenzaron a cambiar, transformándose en superficies reflectantes que mostraban no solo sus imágenes, sino también algo más. «¿Por qué me veo así?», murmuró Diego, deteniéndose frente a una pared. Su reflejo lo mostraba con un rostro marcado por la culpa y el miedo. «Este lugar muestra lo que llevamos dentro», dijo Elías, observando su propio reflejo, que lo mostraba más viejo, cansado y cargado de un peso invisible. «Es otra prueba», dijo Lía, avanzando mientras evitaba mirar las paredes. «Nos está recordando nuestras debilidades, nuestras dudas». Sara miró su reflejo, que la mostraba sola y perdida, como si no tuviera un propósito en la misión. Diego se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. «Eso no eres tú», dijo con firmeza. «No estás sola». Sara levantó la mirada hacia él, y aunque el reflejo seguía ahí, la calidez en las palabras de Diego la ayudó a seguir adelante. Finalmente, llegaron a una sala central iluminada por un resplandor dorado. En el centro flotaba el tercer artefacto, una esfera perfecta hecha de cristal oscuro, con runas que parecían cambiar constantemente. Su energía era abrumadora, y el grupo se detuvo al sentir su poder. «El tercer artefacto», dijo Elías con un tono reverente, «el núcleo del equilibrio». «Es hermoso», murmuró Chelo, acercándose con cautela. Sin embargo, cuando Elías intentó dar un paso adelante, una barrera invisible lo detuvo. Las runas del cetro parpadearon, como si el artefacto rechazara su acercamiento. «¿Qué está pasando?», preguntó Iván, mirando a Elías con preocupación. «El artefacto no me acepta», dijo Elías, retrocediendo con frustración. «Tal vez necesita otro portador», sugirió Lía, mirando a los demás. La esfera comenzó a brillar intensamente y una vibración resonó en la sala. Diego sintió un tirón en su pecho, similar al que había sentido en el bosque. Era como si el artefacto lo estuviera llamando. «Es a ti», dijo Sara mirando a Diego con asombro. «El artefacto te quiere a ti».
Diego, con el corazón latiendo rápidamente, dio un paso adelante. La barrera desapareció, permitiéndole acercarse al artefacto. Cuando extendió la mano, la esfera flotó hacia él, descansando suavemente en su palma. «¿Por qué yo?», murmuró, sintiendo la energía fluir a través de su cuerpo. El equilibrio elige a sus portadores no solo por su fuerza, sino por su corazón, dijo Elías. «Has demostrado tu valía». Cuando Diego tomó el artefacto, una energía brillante lo envolvió, pero también alcanzó a Sara, que estaba a su lado. Ambos sintieron una conexión inmediata, como si sus almas estuvieran entrelazadas por el poder del artefacto. «¿Qué está pasando?», preguntó Sara con los ojos llenos de luz. «El artefacto no solo te eligió a ti, Diego», dijo Elías. «Sara es parte de este vínculo, tal vez porque juntos representan algo más fuerte que lo que podrían ser por separado». Sara miró a Diego con una mezcla de asombro y determinación. «No estás solo en esto. Estoy contigo». Mientras la energía del artefacto se estabilizaba, Lía y Chelo también sintieron cómo su conexión se profundizaba. Chelo, que siempre había sido el apoyo silencioso, ahora se veía como un igual en la lucha de Lía, alguien en quien podía confiar plenamente. «Siempre estaré aquí para ayudarte», dijo Chelo, mientras colocaba una mano en el hombro de Lía. «Y yo para ti», respondió ella, con una sonrisa débil pero sincera. Por otro lado, Iván se acercó a Elías, su relación también reforzada por las pruebas que habían enfrentado juntos. «Lo que sea que venga después, lo enfrentaremos juntos», dijo Iván. Elías asintió, sintiendo una gratitud silenciosa por la fuerza de Iván. «No podríamos hacerlo sin ti». De repente, la sala comenzó a temblar y la energía del artefacto se intensificó. Una voz profunda resonó en el aire. «El último artefacto ha sido reclamado, pero el emisario lo sabe. Está viniendo». El monolito comenzó a derrumbarse y el grupo corrió hacia la salida mientras el eco de la voz los seguía. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lía, guiando al grupo mientras el monolito se desmoronaba a su alrededor. Cuando finalmente salieron, vieron el cielo teñido de rojo y negro y un rugido ensordecedor que llenó el aire. «El emisario está cerca», dijo Elías, mirando hacia el horizonte. «Esto es solo el comienzo». El grupo se encontraba fuera del monolito, observando cómo el cielo cambiaba a un rojo profundo, atravesado por destellos oscuros que se movían como grietas en una tela. El ambiente estaba cargado con una tensión que hacía que cada respiración se sintiera pesada. «Esto no se parece a nada que hayamos enfrentado antes», dijo Iván, mirando el horizonte. «El portal se está abriendo más rápido». «El emisario sabe que tenemos los 3 artefactos», respondió Elías, sosteniendo el cetro con fuerza. «Hará todo lo que esté a su alcance para detenernos antes de que podamos usarlos». Diego miró la esfera en sus manos. El tercer artefacto era increíblemente poderoso, pero también sentía el peso de su responsabilidad. La energía que fluía a través de él era casi insoportable y, sin embargo, sabía que no podía soltarlo. «¿Cómo los usamos juntos?», preguntó Diego, rompiendo el silencio. «El guardián del cetro nos dijo que debíamos encontrar el núcleo del portal», respondió Lía, ajustando el anillo en su mano. «Pero no sabemos cómo acceder a él. El emisario no nos dará tiempo para averiguarlo», añadió Sara mirando a Diego con preocupación. «Lo siento venir». El grupo decidió detenerse en una pequeña meseta para reorganizarse. Aunque sabían que el tiempo era limitado, también entendían que enfrentarse al emisario sin un plan sería un suicidio. «Debemos entender cómo funcionan los artefactos juntos», dijo Elías, trazando runas en el suelo con el cetro. «Cada uno de ellos representa un aspecto del equilibrio, luz, oscuridad y la unión entre ambos.
Si podemos sincronizarlos, podríamos sellar el portal. ¿Cómo sincronizamos algo tan poderoso?, preguntó Chelo, mirando el anillo y la esfera con incertidumbre. El vínculo entre nosotros será la clave, respondió Elías mirando al grupo. Los artefactos ya están conectados con nosotros y nosotros con ellos. Pero si dejamos que nuestras dudas o miedos nos controlen, los artefactos no responderán. Entonces más vale que los dejemos atrás, dijo Iván con determinación. No podemos permitirnos fallar ahora. Antes de que pudieran continuar, un temblor sacudió el suelo y el aire alrededor de ellos se volvió frío como el hielo. Una figura comenzó a emerger de las sombras proyectadas por el monolito. Era el guardián de la esfera, una criatura alta y delgada, hecha de cristal negro y envuelta en un resplandor púrpura. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, pero había una amenaza en cada uno de sus gestos. ¿Otro guardián?, murmuró Diego, apretando la esfera en sus manos. Este debe ser el guardián del tercer artefacto, dijo Elías levantando el cetro. Y parece que no está aquí para felicitarnos. El guardián se detuvo frente al grupo, su figura brillante e imponente. Su voz resonó en sus mentes como un eco distante. Portadores, habéis llegado lejos, pero este artefacto no es para cualquiera. Debéis demostrar que sois dignos de usarlo en el nombre del equilibrio. No tenemos tiempo para tus pruebas, dijo Lía, avanzando con el anillo en alto. El emisario está viniendo. Si no lo detenemos ahora, no habrá equilibrio que proteger. Las reglas no pueden ser ignoradas, respondió el guardián, levantando un brazo que brilló con energía oscura. El equilibrio debe ser mantenido, incluso si eso significa destruir a quienes buscan perturbarlo. El guardián atacó sin previo aviso, lanzando una ráfaga de energía que hizo que el grupo se dispersara. Su velocidad y precisión eran abrumadoras, y cada movimiento parecía destinado a desequilibrarlos. «¡Es más rápido que los otros!», gritó Chelo, esquivando por poco un ataque. «Porque este artefacto es el núcleo del equilibrio», respondió Elías, trazando runas en el aire para crear una barrera. «Es el más poderoso de los tres, y su guardián no permitirá que lo usemos fácilmente». Diego, todavía sosteniendo la esfera, sintió cómo el artefacto reaccionaba al ataque. Una ráfaga de energía lo rodeó, protegiéndolo del primer impacto. «¡Me está guiando!», gritó, mientras intentaba devolver un ataque al guardián. «¡Entonces úsalo!», gritó Sara, lanzando una botella de agua bendita hacia la criatura que apenas reaccionó. El guardián cambió su atención hacia Sara, pero Diego se interpuso, levantando la esfera. Una onda de energía salió disparada, empujando al guardián hacia atrás. Mientras la batalla continuaba, los vínculos entre los miembros del grupo se hicieron más evidentes. Diego y Sara luchaban juntos, moviéndose como si pudieran anticipar los movimientos del otro. Lía y Chelo trabajaban en equipo para desviar los ataques del guardián, mientras que Iván y Elías combinaban sus habilidades para lanzar contraataques. «Estamos funcionando como un solo equipo», gritó Iván, golpeando al guardián con una antorcha, mientras Elías lanzaba un rayo de energía con el cetro. «Es porque estamos conectados a través de los artefactos», respondió Elías. «Nuestros lazos son lo que hacen que esto funcione». El guardián, aunque poderoso, comenzó a retroceder, como si la unión del grupo lo debilitara. Diego levantó la esfera que ahora brillaba intensamente y sintió que el artefacto le mostraba algo. Una visión del portal, del emisario y de lo que debía hacer. «La esfera quiere que la usemos para estabilizar los otros artefactos», gritó. «Si sincronizamos su energía, podremos enfrentarnos al emisario». «¿Pero cómo hacemos eso?», preguntó Sara, cubriéndose de un ataque. «Confiando en nosotros mismos», respondió Diego, con una calma renovada, «y en el vínculo que hemos creado». Elías asintió. «Entonces, hagámoslo».
Ahora Diego, Lía y Elías levantaron los artefactos al mismo tiempo y una luz cegadora llenó el lugar. El guardián, atrapado en la energía, se detuvo. Por primera vez su voz resonó sin agresión. Habéis demostrado vuestra valía. El equilibrio está en vuestras manos. Usadlo con sabiduría, o todo estará perdido. El guardián se desvaneció, dejando al grupo exhausto pero triunfante. Mientras recuperaban el aliento, Diego miró a los demás. Estamos listos. El emisario no nos dará tiempo para descansar, dijo Elías, mirando hacia el horizonte, donde el portal se expandía más rápido que nunca. Entonces vamos a enfrentarlo, dijo Lía, con el anillo brillando en su mano. El grupo avanzaba hacia el portal, cada paso lleno de tensión mientras la atmósfera se volvía más pesada. El cielo estaba marcado por destellos oscuros que cruzaban como grietas en la realidad misma, y el aire estaba cargado de una energía que parecía drenar sus fuerzas. El portal está creciendo demasiado rápido, dijo Lía, con el anillo brillando débilmente en su mano. Si no lo detenemos pronto, todo esto será irreversible, respondió Elías, apretando el cetro. A medida que se acercaban al portal, un rugido ensordecedor rompió el silencio. Desde las sombras que rodeaban el vórtice, apareció el guardián del anillo, su cuerpo retorcido y oscuro irradiando una energía púrpura que se sincronizaba con el portal. «Está aquí otra vez», dijo Iván, retrocediendo instintivamente. El guardián del anillo no se detuvo, avanzando hacia el grupo con pasos pesados y firmes. Pero antes de que pudiera acercarse, una luz brillante apareció entre ellos. Era el guardián del cetro, cuya figura etérea y luminosa parecía oponerse directamente a la oscuridad de su hermano. «¡Basta, hermano!», dijo el guardián del cetro, con su voz resonando como un trueno. «Esto no es tu propósito. Libérate del control del emisario». El guardián del anillo rugió, su cuerpo vibrando con una energía aún más intensa. Sin mediar palabra, lanzó un ataque directo hacia el guardián del cetro, iniciando una lucha entre los dos. El guardián del cetro y el guardián del anillo chocaron con una fuerza que sacudió la tierra. Sus movimientos eran rápidos y brutales, y cada golpe liberaba ondas de energía que hacían que el grupo tuviera que retroceder. «No nos está atacando a nosotros», dijo Chelo, observando la escena con asombro. «Se están enfrentando entre ellos. El guardián del cetro está tratando de liberarlo del control del emisario», explicó Elías, levantando el cetro para proteger al grupo de los ataques indirectos. «Pero la corrupción es demasiado fuerte». El guardián del anillo, con sus extremidades oscuras y retorcidas, atacaba sin piedad, lanzando ráfagas de energía púrpura que obligaban al guardián del cetro a defenderse constantemente. Sin embargo, la luz pura del guardián del cetro también era implacable, lanzando contraataques que hacían que el guardián del anillo retrocediera momentáneamente. «Es como si estuvieran igualados», dijo Sara con la voz temblorosa. «No lo estarán por mucho tiempo», respondió Lía, observando cómo los ataques del guardián del anillo comenzaban a volverse más rápidos y destructivos. Cuando parecía que el guardián del anillo estaba ganando ventaja, un tercer rugido resonó en el aire. Desde las sombras emergió el guardián de la esfera, su figura alta y delgada brillando con una luz púrpura y azul que parecía canalizar tanto la luz como la oscuridad. «¡El guardián de la esfera!», exclamó Diego, sintiendo cómo la esfera en sus manos comenzaba a vibrar. El guardián de la esfera se movió rápidamente hacia el conflicto, interponiéndose entre los dos hermanos. Su voz, serena pero poderosa, resonó en las mentes de todos. «Deteneos, hermanos. Esta lucha no es nuestro propósito». El guardián del anillo rugió, lanzando un ataque hacia el recién llegado, pero el guardián de la esfera absorbió el impacto con facilidad. «El equilibrio no puede ser destruido por nuestra división», continuó el guardián de la esfera. «Debemos recordar nuestro propósito: proteger, no destruir».
Aunque el guardián del cetro se detuvo, tratando de razonar con sus hermanos, el guardián del anillo no cedió. La corrupción del emisario seguía controlándolo y sus ataques se intensificaron, ahora dirigidos tanto al guardián del cetro como al de la esfera. El guardián de la esfera, sin embargo, comenzó a contrarrestar los ataques con precisión. Cada movimiento parecía diseñado no para destruir, sino para contener la furia del guardián del anillo. El emisario ha convertido a uno de ellos en su arma, dijo Elías, observando cómo el guardián de la esfera luchaba por mantener el equilibrio entre las dos fuerzas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sara mirando a Diego. La esfera me está mostrando algo, dijo Diego, levantando el tercer artefacto. Puedo usarla para ayudar al guardián de la esfera a romper el control del emisario. El grupo se posicionó, formando un círculo alrededor de los tres guardianes. Lía levantó el anillo, Elías el cetro y Diego la esfera, sincronizando sus energías. Debemos confiar en nuestra conexión, dijo Elías. Los artefactos fueron creados para restaurar el equilibrio. Podemos usarlos para ayudar al guardián del cetro y al de la esfera. Las runas de los artefactos comenzaron a brillar intensamente y una luz combinada envolvió a los guardianes. El guardián del anillo rugió, resistiendo el poder de los artefactos, pero poco a poco la corrupción que lo controlaba comenzó a disiparse. El guardián del cetro y el de la esfera aprovecharon el momento, rodeando al guardián del anillo con su energía combinada. Finalmente, la corrupción se rompió y el guardián del anillo cayó de rodillas, su figura retorcida volviendo a su forma original. Los tres guardianes se levantaron, ahora libres de la influencia del emisario. Sus voces resonaron en las mentes del grupo. Habéis demostrado vuestro valor, portadores. El equilibrio está en vuestras manos ahora. El emisario está en el núcleo del portal, esperando el momento para destruirlo todo, dijo el guardián de la esfera. Nuestra batalla con él será la última, pero no podremos hacerlo sin vosotros. El portal se alzaba ante el grupo, un vórtice de energía oscura que giraba lentamente, como si estuviera esperando su llegada. A su alrededor, el aire vibraba con una energía palpable que hacía que cada paso se sintiera como un esfuerzo titánico. El núcleo está justo delante de nosotros, dijo Elías, sosteniendo el cetro con ambas manos. El emisario nos estará esperando. No importa lo que pase, tenemos que sellar este portal, dijo Lía, con el anillo brillando tenuemente en su mano. Diego miró la esfera, que emitía un pulso constante, sincronizado con los latidos de su corazón. Los tres artefactos están listos. Solo necesitamos acercarnos lo suficiente. Eso es si sobrevivimos, murmuró Iván, apretando los puños. Cuando el grupo cruzó el umbral del portal, la realidad pareció desmoronarse a su alrededor. La tierra desapareció bajo sus pies y se encontraron en un espacio infinito, oscuro, con destellos púrpuras que se movían como corrientes eléctricas en la distancia. Esto no es un lugar, es el abismo mismo, susurró Sara, su voz temblorosa. Un rugido profundo resonó en el vacío y de la oscuridad emergió el emisario. Su forma era imponente. Una figura humanoide cubierta de sombras vivas que se retorcían constantemente. Sus ojos brillaban con una luz roja ardiente y en sus manos llevaba una lanza formada de pura energía oscura. «Portadores», dijo el emisario, su voz reverberando en sus mentes. «Habéis llegado lejos, pero aquí termina vuestra resistencia. El equilibrio no puede detenerme. El abismo siempre encontrará una forma de reclamar este mundo». «No lo permitiremos», gritó Lía, levantando el anillo. «No lo permitiréis», dijo el emisario con una risa gutural. «Habéis sufrido, habéis sacrificado, y todo por nada. No sois más que mortales jugando con fuerzas que no comprendéis». Sin más palabras, el emisario lanzó un ataque directo hacia el grupo, una ráfaga de energía oscura que se movía como una ola devoradora.
Elías reaccionó rápidamente, levantando el cetro y creando una barrera que apenas logró contener el impacto. ¡Formen un círculo! ¡No podemos dejar que nos divida! El grupo se movió en formación, con Lía y Elías usando sus artefactos para crear barreras y contrarrestar los ataques iniciales del emisario. Sin embargo, la fuerza de la criatura era abrumadora. Cada golpe que lanzaba parecía desgarrar la barrera con facilidad. «Es demasiado fuerte», gritó Chelo, mientras una ráfaga de energía lo arrojaba contra el suelo. «No podemos rendirnos», respondió Diego, levantando la esfera y lanzando una onda de energía que empujó al emisario hacia atrás momentáneamente. El emisario rió, su voz resonando como un trueno. ¿Esto es todo lo que tenéis? No sois más que insectos tratando de detener una tormenta. El emisario comenzó a dividirse en múltiples sombras, cada una atacando al grupo desde diferentes direcciones. Iván y Sara luchaban espalda con espalda, intentando defenderse con antorchas y conjuros improvisados. «¡No podemos mantener esto por mucho tiempo!», gritó Sara, lanzando una botella de agua bendita que apenas logró ralentizar a una de las sombras. Lía, mientras tanto, concentraba toda la energía del anillo en un solo ataque, creando una ráfaga de luz que desintegró varias de las sombras, pero el esfuerzo la dejó jadeando. «¡Esto no está funcionando!», gritó Chelo, ayudando a Diego a levantarse tras un golpe directo. «El emisario no es solo fuerza, es el abismo mismo», dijo Elías, trazando runas en el aire para intentar contener las sombras. «Debemos encontrar una forma de romper su conexión con el portal». Diego, sintiendo el peso de la esfera, tuvo una idea. El emisario está vinculado al portal. Si podemos canalizar la energía de los artefactos directamente hacia él, podríamos debilitarlo. «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó Lía, con el anillo brillando intensamente. «Juntos», respondió Diego, mirando a cada uno de ellos. «Todos nosotros debemos sincronizar los artefactos al mismo tiempo». El grupo se posicionó alrededor del emisario, formando un círculo mientras se enfrentaban a sus ataques. Diego levantó la esfera, Lía el anillo y Elías el cetro. Las runas comenzaron a brillar en armonía, creando una conexión entre ellos. «¡Ahora!», gritó Diego, liberando la energía de la esfera, mientras los otros artefactos hacían lo mismo. La luz combinada impactó directamente al emisario, que rugió de dolor mientras su forma comenzaba a desintegrarse. «¡Está funcionando!», gritó Iván, viendo cómo las sombras del emisario comenzaban a disiparse. Sin embargo, justo cuando parecía que habían ganado, el emisario reunió toda su energía restante en un último ataque. Su forma se expandió y una ola de energía oscura golpeó al grupo, separándolos y dejando a cada uno vulnerable. No puedo moverme», murmuró Sara, tratando de levantarse mientras las sombras se acercaban a ella. Diego, herido pero determinado, levantó la esfera una vez más. «No dejaré que gane». El emisario se volvió hacia él, concentrando toda su furia en un ataque final. «¡Diego, no!», gritó Sara, extendiendo la mano hacia él. Antes de que el emisario pudiera golpear a Diego, el resto del grupo se levantó, usando las últimas fuerzas que les quedaban para distraer al emisario. Lía lanzó una ráfaga de luz con el anillo, mientras Elías y Chelo atacaban desde los flancos. «¡Es ahora o nunca, Diego!», gritó Elías. Diego canalizó toda la energía de la esfera, lanzando un rayo de luz pura que atravesó al emisario. La criatura gritó con una furia indescriptible antes de desintegrarse, dejando solo un silencio abrumador. El grupo, exhausto y herido, se reunió en el centro del portal. Aunque el emisario había sido derrotado, sabían que la batalla no había terminado. «El portal sigue abierto», dijo Lía, mirando el vórtice que aún giraba. «Debemos sellarlo». El grupo se encontraba al borde del portal, con los artefactos brillando tenuemente en sus manos. Aunque habían derrotado al emisario,
La sensación de triunfo era efímera. El portal seguía girando, su energía oscura creciendo en intensidad, como si algo dentro de él estuviera acumulando fuerza. Debemos sincronizar los artefactos y cerrar esto ahora mismo, dijo Elías, levantando el cetro. El portal no se detendrá por sí solo. Diego asintió, sosteniendo la esfera con ambas manos. Estamos listos. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Lía se colocó junto a ellos, el anillo en su mano brillando más que nunca. Si fallamos esta vez, no tendremos otra oportunidad. Antes de que pudieran comenzar, un sonido ensordecedor salió del portal, seguido por una explosión de energía que los arrojó al suelo. Las ondas de choque hicieron que el terreno temblara y fragmentos de roca se elevaron por el aire, como si la misma realidad estuviera desmoronándose. El grupo intentó levantarse, sus cuerpos doloridos por el impacto. Cuando lograron ponerse de pie, la escena ante ellos les heló la sangre. Del portal emergió nuevamente el emisario, pero esta vez su forma era mucho más aterradora. Había crecido, su figura humanoide ahora estaba cubierta de llamas oscuras que se movían como una tormenta viviente. Su lanza, ahora alargada y envuelta en sombras, emitía un brillo rojo que parecía consumir la luz a su alrededor. ¿Cómo es posible?, murmuró Sara, retrocediendo instintivamente. Esto no es el mismo emisario, dijo Elías con el rostro pálido. Es más fuerte, está usando el poder completo del portal. Portadores, dijo el emisario, su voz más profunda y resonante que antes. Habéis desafiado al abismo por última vez, ahora conoceréis el verdadero significado de la desesperación. Sin darles tiempo para reaccionar, el emisario atacó con una velocidad devastadora. Lanzó una ola de energía oscura que golpeó al grupo de lleno, separándolos una vez más. Lía rodó por el suelo, levantándose con dificultad mientras el anillo brillaba con una luz intermitente. No podemos dejar que nos derrote ahora, tenemos que levantarnos. Diego, sosteniendo la esfera, intentó contraatacar, lanzando un rayo de energía que golpeó al emisario directamente. Pero la criatura apenas se inmutó y respondió lanzando una lanza de sombras que Diego apenas pudo esquivar. «Es mucho más fuerte que antes», gritó Iván, tratando de atraer la atención del emisario para proteger a Elías, que estaba intentando cargar un ataque con el cetro. El emisario respondió con una brutalidad que nunca habían enfrentado. Cada golpe hacía temblar el terreno y su energía parecía absorber cualquier ataque que intentaran contra él. Chelo fue el primero en caer, arrojado contra una roca por una de las ráfagas de energía del emisario. Sara intentó protegerlo con un conjuro, pero el emisario la alcanzó con un golpe que la dejó sin aliento. Diego y Lía intentaron combinar sus artefactos para crear un ataque sincronizado, pero la fuerza del emisario interrumpió su conexión, desestabilizando la esfera y el anillo. «No podemos contra él así», gritó Diego, jadeando mientras intentaba levantarse. El emisario los rodeó, su figura oscura creciendo mientras levantaba la lanza. «Vuestro intento de resistencia es patético. Ahora pereceréis y este mundo será mío». Justo cuando el emisario estaba por lanzar un golpe final, una luz brillante atravesó la oscuridad. El guardián del cetro apareció, su figura luminosa interponiéndose entre el emisario y el grupo. «Basta, emisario», dijo el guardián, su voz resonando con autoridad. «No permitiré que destruyas el equilibrio». El emisario rugió, lanzándose hacia el guardián del cetro con una furia desenfrenada. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura oscura emergió de las sombras. El guardián del anillo, ahora liberado de la corrupción. Su cuerpo retorcido pero poderoso bloqueó al emisario con un golpe directo, creando una explosión de energía que sacudió el portal. «Los guardianes están aquí», murmuró Lía, observando la escena con asombro. La lucha entre los tres comenzó
y cada movimiento hacía que el aire vibrara con una intensidad casi insoportable. Las fuerzas de la luz y la oscuridad chocaron con una violencia que parecía no tener fin. Cuando el emisario parecía estar ganando ventaja, el guardián de la esfera apareció. Su figura alta y serena se unió al conflicto lanzando ondas de energía que estabilizaban las fuerzas del cetro y el anillo. «Debemos trabajar juntos», dijo el guardián de la esfera, su voz dirigida tanto a sus hermanos como al grupo. Los tres guardianes comenzaron a coordinarse, atacando al emisario desde diferentes direcciones. Aunque el emisario seguía siendo abrumadoramente poderoso, la unión de los guardianes comenzaba a equilibrar la lucha. La batalla parecía eterna. Cada golpe de los guardianes era respondido por el emisario con una fuerza igual o mayor. Las luces y las sombras danzaban en el aire, creando un espectáculo aterrador que hacía temblar incluso a los miembros del grupo. «El portal está reaccionando a la lucha», dijo Elías, observando cómo el vórtice comenzaba a cambiar de forma. «Si esto continúa, el equilibrio podría romperse antes de que podamos sellarlo». «Entonces tenemos que hacer algo», gritó Diego, levantándose con dificultad. «Pero si intervenimos, podríamos desestabilizar a los guardianes», respondió Lía, con el rostro lleno de preocupación. «Y si no hacemos nada, todos moriremos aquí», dijo Iván con determinación. «Esta no es solo su lucha», dice Elías, levantando el cetro. «Es la nuestra también». El enfrentamiento entre los guardianes y el emisario alcanzaba un nivel inimaginable. Cada golpe era un cataclismo. Cada choque de fuerzas hacía que la tierra temblara y el aire vibrara con energía pura. El grupo observaba desde las sombras, heridos y agotados, pero conscientes de que no podían quedarse al margen por mucho más tiempo. «Si no intervenimos ahora, esta pelea destruirá todo antes de que el portal sea sellado», dijo Elías, su voz cargada de determinación mientras apretaba el cetro. «¿Cómo podemos siquiera igualar esto?», preguntó Sara, mirando el combate con miedo. «No tenemos opción», respondió Diego, sosteniendo la esfera. «Estamos aquí para esto. Los artefactos nos eligieron por una razón». El grupo comenzó a avanzar lentamente, con Lía al frente. El anillo en su mano brillaba intensamente, como si respondiera al peligro inminente. Antes de que pudieran intervenir, un rugido aterrador resonó desde el centro del portal. Una luz oscura y ardiente brotó del vórtice, y en un instante, el combate entre los guardianes y el emisario se detuvo. «¿Qué está pasando ahora?», murmuró Chelo, con los ojos llenos de terror. El portal comenzó a cambiar, su giro acelerándose mientras un agujero negro se abría en su centro. De este agujero emergió una figura colosal, un demonio mucho más grande y aterrador que el emisario. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras como la obsidiana, y sus ojos brillaban con un fuego dorado que parecía consumir todo a su alrededor. Sus alas, desgarradas pero imponentes, se extendieron mientras emitía un rugido que hizo eco en todo el abismo. «Eso no puede ser real», dijo Iván, retrocediendo. «Es más que real», respondió Elías, con el rostro pálido. «Es una entidad del abismo puro. Este es el verdadero enemigo». El emisario, que hasta entonces había sido la fuerza más poderosa en el campo, retrocedió ante la presencia del demonio. Su voz, que antes era resonante y desafiante, ahora era temblorosa. «Señor del vacío, yo cumplo tu voluntad». El demonio no respondió con palabras. Con un solo movimiento de su mano, desató una ola de energía que hizo que incluso el emisario cayera al suelo. En ese instante, los tres artefactos comenzaron a brillar con una intensidad nunca antes vista. La esfera, el anillo y el cetro emitieron una luz cegadora que envolvió a todo el grupo, deteniendo al demonio y al emisario por un momento. «¿Qué está pasando?», gritó Diego tratando de sostener la esfera,
mientras sentía cómo la energía del artefacto lo atravesaba. «Los artefactos están cambiando», dijo Lía, su voz apenas audible mientras el anillo parecía fusionarse con su mano. El guardián del cetro, que aún se mantenía de pie frente al demonio, se giró hacia el grupo. Su voz resonó con una mezcla de urgencia y esperanza. «El equilibrio reconoce vuestra determinación. Los artefactos se transformarán. Su forma final está en vuestras manos». Las runas de los artefactos comenzaron a girar y moverse, fusionándose entre sí mientras la luz se intensificaba. El grupo fue elevado del suelo, sus cuerpos envueltos en una energía divina que parecía trascender el espacio y el tiempo. Cuando la luz finalmente se disipó, los artefactos ya no eran lo que habían sido. En las manos del grupo ahora había 6 armas legendarias, cada una irradiando un poder que era casi imposible de comprender. Elías sostenía un báculo largo y brillante, cuyas runas flotaban alrededor de él, emanando una energía estabilizadora que equilibraba la luz y la oscuridad. Lía portaba una espada que parecía estar hecha de cristal puro, con un filo tan perfecto que reflejaba el abismo mismo. Diego empuñaba un escudo macizo que vibraba con una energía protectora, un baluarte contra cualquier ataque. Sara tenía un arco cuyos proyectiles eran rayos de luz pura, capaces de atravesar cualquier oscuridad. Chelo sostenía un martillo pesado que irradiaba una fuerza destructiva, diseñado para romper cualquier barrera. Iván tenía 2 dagas que brillaban con un resplandor azul, rápidas y letales, capaces de cortar incluso el aire mismo. El grupo se miró, cada uno sintiendo la conexión inquebrantable entre ellos y las armas que ahora sostenían. El demonio del abismo los observó con un interés que parecía mezcla de burla y curiosidad. «Así que los artefactos han revelado su verdadera forma», dijo con una voz que resonaba como un terremoto. «¿Creéis que esas armas pueden detenerme? Yo soy el abismo, soy el fin de todo». El emisario, todavía debilitado, miró al demonio y luego al grupo, como si estuviera decidiendo si unirse a la batalla o escapar. «El destino nos trajo aquí», dijo Elías, levantando su báculo mientras el brillo de las armas iluminaba el campo de batalla. «No sabemos si ganaremos, pero no retrocederemos». El grupo se posicionó, con las armas listas, mientras el demonio rugía, llenando el aire con un fuego oscuro. Los guardianes se colocaron detrás del grupo, listos para intervenir si era necesario. Y así termina otra historia llena de sombras y misterios, pero aún hay mucho más por descubrir. Si disfrutaste este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tengo para ti. Recuerda, en este rincón, lo desconocido siempre está esperando. Nos vemos en la próxima, si te atreves.